Hola a todos, soy el doctor Roberto González Fimbres y estas son las pláticas de la fisiología del rendimiento físico. Este es un espacio dirigido a entrenadores, profesores de educación física, científicos del deporte y cualquier otro profesionista de la cultura física y el deporte. En esta ocasión estaremos abordando la interpretación de la curva de lactato en un atleta. En el ámbito del entrenamiento deportivo es común escuchar sobre el lactato sanguíneo. Una forma de interpretar este metabolito es por medio de la curva de lactato que se observa cuando se aplica una prueba de esfuerzo incremental. Esta curva de lactato nos puede servir para dos propósitos. Uno, para ubicar los umbrales de lactato del deportista y dos, para calcular la ecuación de predicción de lactato, la cual nos puede servir para cuantificar la carga interna de entrenamiento. Una de las creencias comunes es que la concentración de lactato sanguíneo representa la actividad glucolítica de producción de energía del organismo. Sin embargo, la realidad es un poquito más complicada que eso. Para poder entender mejor qué es lo que representan los niveles de lactato sanguíneo, necesitamos repasar el concepto de glucólisis. Se le conoce como glucólisis a las reacciones catabólicas que se utilizan para romper la molécula de glucosa y convertirla en energía en forma de ATP. Este proceso tiene varias reacciones. Se inicia con la molécula de glucosa en sí, después se obtiene glucosa 6-fosfato, posteriormente se convierte en fructosa 6-fosfato, luego en fructosa 1,6-bifosfato, después se rompe en dos moléculas de 3 carbonos, gliceraldehído 3-fosfato, después glicerato 1,3-bifosfato, glicerato 3-fosfato, glicerato 2-fosfato, fosfoenolpiruvato, y por último se obtienen dos moléculas de piruvato. Lo importante aquí es entender que después de pasar por todas estas reacciones, al final de la glucólisis obtenemos dos moléculas de piruvato. Este metabolito puede transitar por dos diferentes vías metabólicas. Una de ellas es que entre a la mitocondria y sufra una serie de reacciones para extraerle más energía. Esta reacción es conocida como el ciclo de Krebs. Cuando el piruvato se procesa por esa vía, se le conoce como metabolismo aeróbico. Cuando hay ejercicio muy intenso y no hay suficiente capacidad mitocondrial para aceptar todas las moléculas de piruvato, estas se fermentan por medio de la acción de la enzima lactato deshidrogenasa y se convierten en ácido láctico para posteriormente convertirse en lactato. A este proceso se le conoce como metabolismo anaeróbico láctico. Si entendemos la vía metabólica del piruvato, podemos entender que la acumulación de lactato no necesariamente representa la actividad glucolítica, porque ésta siempre se está dando, sino más bien es la falta de capacidad de aceptar el piruvato por parte de las mitocondrias y procesarla por medio del ciclo de Krebs cuando la demanda de producción de energía rebasa la capacidad aeróbica. Por lo tanto, los niveles de lactato sanguíneo representan la falta de capacidad aeróbica para procesar el piruvato que se produce por la glucólisis. Ahora bien, ¿cuál es el comportamiento de la concentración de lactato sanguíneo cuando se realiza una prueba de esfuerzo incremental? Cuando al sujeto se le somete a una prueba de esfuerzo que comienza con intensidades bajas y la velocidad de la prueba se va aumentando paulativamente, podemos observar que al inicio de la prueba la concentración de lactato no rebasa los niveles basales. Posteriormente, cuando se llega a cierta intensidad, la concentración de lactato empieza a elevarse por encima de los valores basales, pero de una manera lineal. Y posteriormente, cuando se llega a cierto nivel de intensidad de trabajo, la concentración de lactato se dispara de manera exponencial. Cuando se transita entre los valores basales y los valores por encima de los niveles basales, se le conoce como primer umbral de lactato. Cuando la concentración de lactato se dispara de manera exponencial, se identifica como el segundo umbral de lactato. ¿Cómo podemos analizar esta curva para determinar estos umbrales? Para eso hace falta un software especializado. Un software gratuito que les puedo recomendar es el Lactate-E, el cual pueden encontrar en la siguiente página de internet.
Lo pueden descargar de manera gratuita y les va a servir para hacer la interpretación de la curva de lactato. El software funciona a base de Microsoft Excel y se descarga como un complemento de esta base de cálculo. Para poder analizarla, vamos a poner un ejemplo real. Los datos que se presentan son de una prueba incremental en banda caminadora. Un sujeto hizo una prueba que consistía en correr etapas de 3 minutos con 1 minuto de descanso a una velocidad inicial y se va aumentando la velocidad de carrera en cada una de las etapas. En esta tabla tenemos en la primera columna las etapas que corrió el sujeto. En la segunda columna la velocidad en kilómetros por hora. En la tercera columna tenemos el tiempo que duró cada etapa. Como ya se mencionó, eran etapas de 3 minutos con 1 minuto de descanso entre cada una de las etapas. En la siguiente columna se captura la frecuencia cardíaca observada del sujeto. En la siguiente columna se convierte la frecuencia cardíaca observada a frecuencia cardíaca de reserva. Y en la última columna capturamos la concentración de lactato sanguíneo observada en el minuto de descanso entre cada una de las etapas. Una vez que se lleva a cabo la prueba y se captura la tabla, se utiliza la herramienta de análisis del software usando los complementos de Excel con un análisis de lactato. En este caso, el análisis ya está elaborado. Vamos a ver cómo se presentan los resultados. El software va a arrojar, en base a la tabla que capturamos, una tabla de resultados como esta y una gráfica que nos muestra el comportamiento de la curva de lactato sanguíneo y de la frecuencia cardíaca. Hay diferentes métodos para determinar los umbrales de lactato. El que yo personalmente utilizo es el método Dmax. Este método me ubica el segundo umbral de lactato y me dice a qué carga de trabajo o frecuencia cardíaca se presenta. En este caso, el método Dmax me dice que el segundo umbral de lactato se presentó a los 160 latidos. Y en esta tabla yo interpreto la velocidad en que se supera los 2 milimoles como el primer umbral de lactato. En este caso, el software me determina que el primer umbral de lactato se dio a los 51 latidos por minuto. De esa manera, yo puedo determinar los dos umbrales de lactato del deportista. Con relación a la curva de lactato, lo que necesito saber es cuál es la ecuación que me predice el lactato del atleta a partir de los valores de frecuencia cardíaca de reserva. Lo que voy a hacer es pedirle al Excel que me arroje la ecuación que representa esta curva de lactato. Para eso la voy a seleccionar y le voy a pedir al Excel que me dé los formatos de la línea de tendencia y le voy a pedir que me presente la ecuación del gráfico. Esto que está aquí es la ecuación que representa la función que predice la concentración de lactato a partir de una variable independiente. En este caso sería la frecuencia cardíaca de reserva. Como vemos, es una ecuación polinomial. El método para cuantificar carga interna, denominado TRIMP, se basa en ecuaciones de predicción del lactato sanguíneo para determinar la carga interna. Sin embargo, no utiliza ecuaciones polinomiales, utiliza ecuaciones exponenciales con base logarítmica. Para poder encontrar la ecuación exponencial en base logarítmica, seleccionamos la gráfica de la curva y le pedimos al Excel que en lugar de darme una curva polinomial, me dé una curva exponencial. Y entonces ya me arroja la ecuación exponencial con base logarítmica para poder calcular la carga de entrenamiento utilizando el método de TRIMP. Una vez identificados los dos umbrales de lactato, ya podemos tener información para planificar nuestro entrenamiento de resistencia. Todo el trabajo realizado en la frecuencia cardíaca de reserva que se encuentra por debajo del primer umbral de lactato se considera intensidad baja. Todo el trabajo realizado entre el primero y el segundo umbral de lactato se le conoce como entrenamiento entre umbrales y corresponde a la intensidad moderada alta. Y todo el trabajo realizado por encima del segundo umbral de lactato se considera como entrenamiento de intensidad alta. Por otra parte, si concebimos el fenómeno de acumulación de lactato como una falta de capacidad de las mitocondrias
para aceptar las moléculas de piruvato que se producen por la glucólisis, entonces podemos entender que la curva de lactato nos va a representar el nivel de acondicionamiento aeróbico del sujeto, ya que si el sujeto mejora su capacidad aeróbica y aumenta su masa mitocondrial, entonces la curva de lactato se va a desplazar hacia la derecha. Esto quiere decir que las mayores concentraciones de lactato se van a producir a mayores valores de frecuencia cardíaca de reserva. Esto es porque al tener más mitocondrias, tiene mayor capacidad de recibir las moléculas de piruvato que se producen por la glucólisis y hay menor acumulación de lactato. Con esto terminamos el tema de la interpretación de la curva de lactato. Espero que haya sido de su agrado y que les sea de utilidad. Gracias.